Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado. Hoy quería hablar sobre la tributación por ciudadanía y bueno, el cambio que hemos visto ahora hace poco en cuanto a la introducción de esta forma de tributación en Francia, ¿no? Bajo el nuevo gobierno francés, pues bueno, parece ser que están empezando a mover ficha y bueno, pues quieren introducir esta forma de tributación, la tributación por ciudadanía. Es la que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, y supone que pagas impuestos no en base a dónde vives, o no tampoco en base a dónde ganas tu dinero, sino en base a tu ciudadanía. Es decir, si eres ciudadano, en este caso francés, bueno, estadounidense hasta ahora, pues pagabas impuestos sobre los ingresos sin importar dónde los ganas o sin importar dónde resides. Ahora, lo dicho, el gobierno francés parece que tiene intención de introducir esto también. El Comité de Finanzas francés, pues bueno, ha adoptado una enmienda para establecer este impuesto universal, ¿vale? Y bueno, está dirigido a franceses, lógicamente. Esto no afecta a los extranjeros. Es decir, que si ahora mismo estáis viviendo en Francia, pues pagaríais impuestos en Francia de forma normal, pero luego cuando os vais de Francia, pues ya dejaríais de pagarlo. No tiene en principio nada que ver con el exit tax. El exit tax es por otro lado, ¿vale? Que es un impuesto cuando te vas del país y ese es tanto para nacionales como para extranjeros, pero pues eso, la tributación por ciudadanía es otra cosa. Entonces, ¿a quién va a afectar esta enmienda? Lo dicho, a los franceses, pero no a todos, ¿vale? Es decir, al contrario de lo que ocurre con la tributación por ciudadanía en Estados Unidos, esta sería más limitada y estaría limitada a los franceses que hayan vivido 3 de los últimos 10 años en Francia, ¿vale? Es decir, una forma de evitar esta tributación, esta obligación de pagar impuestos, sería bueno, pues llevar ya 10 años prácticamente, 8 años, ¿vale? Porque si estamos hablando de que 3 de los últimos 10 años tienes que haber estado fuera, pues bueno, si ahora mismo estás viviendo en Francia, pues tendrías que, una vez que hayas vivido 8 años fuera, ya solamente sumarías 2 años de los últimos 10 años y no tendrías que pagar impuestos en Francia, ¿vale? En principio, los impuestos que pagas son los mismos que pagarías viviendo en Francia, ¿vale? Es decir, es como si nunca te hubieras ido de Francia. Hasta lo dicho, hasta que hayas pasado por lo menos 8 años fuera del país. De forma que no sumes 3 de los últimos 10 años, ¿vale? Se descontarían, bueno, pues los impuestos que ya estés pagando en el país en el que estés viviendo, pero claro, si por ejemplo estás como turista perpetuo, si no eres residente fiscal en ningún lado, pues no has pagado impuestos, entonces pues no hay ahí ningún crédito fiscal tampoco, ¿vale? En principio se aplicaría sobre todo los diferentes tipos de impuestos, da igual que sea bueno, pues ganancias de capital, lo que sea rentas del trabajo, lo que sea, pues tendrías que pasar allí por caja. Otra forma de evitar, digamos, este impuesto sería si te vas a un país en el que los impuestos no sean un 50% más bajos que el impuesto que pagarías en Francia. Es decir, si te vas a un país en el que, bueno, supongamos que en Francia pagas un 50% de impuestos, un 40% de impuestos, bueno, pues el otro país al que te vayas tendrías que pagar como mínimo la mitad para que no se te aplique este impuesto, bueno, esta forma de tributación, ¿vale? ¿Qué
¿Qué más? Por supuesto, también hay que tener en cuenta que si existe un convenio entre el país al que tú te has ido y Francia, pues tampoco se podría aplicar tampoco se aplicaría este impuesto, esta tributación por ciudadanía, sino que simplemente esto también ocurre con Estados Unidos. Si te vas a, yo que sé, a Bulgaria, por ejemplo, y tienes allí ingresos, pues como Bulgaria tiene un convenio firmado con Estados Unidos, los ciudadanos estadounidenses que vivan en Bulgaria simplemente pagan los impuestos en Bulgaria y se acabó, no tienen que pagar nada más en Estados Unidos. Lo mismo pasaría con Francia. Si eres francés, has vivido por lo menos 3 de los últimos 10 años en Francia, el país en el que vives se paga 50%, vamos, menos del 50% de impuestos que en Francia, pues, pero tiene un convenio con Francia, pues entonces no se activaría tampoco esta obligación de pagar impuestos en Francia, después de haber pagado los impuestos en el país en el que te encuentras, ¿vale? O sea que eso puede ser también otra opción. Y bueno, a ver, en principio aquí en Libre Estado no sois muchos los que a lo mejor tenéis ciudadanía francesa, es decir, no son muchos a los que esto os va a afectar, pero sí que creo que es importante conocerlo y saber que está ahí, porque claro, en el momento en el que en la Unión Europea algún Estado empieza con estas cosas, ya no solo hablar de ello, porque vamos, en muchos países, en Alemania, en España, pues ha hablado también de estos temas, todos los españoles tienen que pagar, vamos a introducir una tributación, vamos siempre a algún partido comunista o lo que sea, que quiere introducir o que habla de introducir una tributación de este tipo. Ahora el problema que tenemos es que ya existe un país que lo ha introducido o que está introduciéndolo, ¿no? Entonces, cuando ya se ve la realidad, ya es mucho más fácil que otros países que estarían encantados de introducir más formas de que sus ciudadanos tengan que pagar impuestos, pues más fácil es que lo introduzcan, ¿no? A mí pues, me parece que Alemania, por ejemplo, España, pues serían candidatos perfectos para darle una vueltecilla a esto, para una vez que vean que las cosas funcionan en Francia, pues decir, mira, pues los ricos no solamente tenéis que pagar un montón de impuestos en España, no solamente existe un exit tax por si acaso os vais de España, sino que además vais a seguir pagando impuestos en España, incluso una vez que hayáis pagado el exit tax y os hayáis ido del país. Entonces, claro, aquí desde ese punto de vista creo que es bastante importante que empecemos a entender cómo se está aplicando esto en otros países. La forma de aplicación que existe en Estados Unidos, en la Unión Europea, en principio no la veo probable. Yo veo más probable algo como lo de Francia. Pero bueno, está bien eso, el empezar a informarnos sobre cómo funciona. Y bueno, ¿cómo se podría evitar o cómo si, por ejemplo, sois españoles y vivís ahora mismo en España o fuera de España? ¿Cómo podríais evitar entonces, por lo que hemos visto, tener que pagar luego estar sujetos o caer bajo esta tributación por ciudadanía? Bueno, pues lo dicho, pasar o bien os vais ya de España si no os habéis ido ya antes y así pues vais sumando años sin esa residencia en España, pues si lo hicieran de forma parecida a como lo han hecho los franceses, serían 8 años por lo menos lo que necesitáis haber estado fuera. En mi caso, por ejemplo, ya sí, prácticamente estaría ahí, o sea que yo me libraría, por ejemplo, pero muchos de vosotros a lo mejor sí que habéis sido residentes fiscales en España los últimos 8 años y a lo mejor pues ya os conviene ir contando años, ¿no? Otra opción sería también, lo dicho, buscaros un país que tenga un buen convenio con España y de esa forma pues se pagarían los impuestos en ese país, pero España no tendría la posibilidad de además cobrar más impuestos, a menos, claro, que cambie ese convenio, lo cual, bueno,
puede hacerlo en algún momento, pero no es algo que vayan a hacer inmediatamente, ¿vale? Generalmente ese cambio de los convenios, pues hasta que no toque otra vez actualizarlos y cosas de estas, normalmente no se tocan. Vamos, que yo creo que sí que habría ahí tiempo para... De hecho, incluso Estados Unidos, si nos fijamos, tampoco ha cambiado sus convenios para permitirles cobrar impuestos a eso, a ciudadanos, por ejemplo, estadounidenses que estén viviendo en Bulgaria o en Chipre o no sé dónde, ¿vale? En diferentes países. Así que bueno, el buscar un buen país que tenga pocos impuestos y que tenga un convenio con España, pues sería otra solución. Lo dicho, a lo mejor Bulgaria o Chipre, pues podrían ser buenas opciones. Y otra opción, por ejemplo, a ver, algo que no estaría mal, yo creo, en general, para todos, es el empezar a trabajar en adquirir una nueva ciudadanía, para tener ahí una opción, porque claro, si las cosas se pusieran muy muy mal, pues sí que podría ser interesante el poder incluso abandonar una ciudadanía que nos va a costar, pues eso, nuestros ahorros, nuestros dineros, todo lo que ganamos, ¿no? Todo nuestro trabajo. Así que, bueno, pues esto es algo que hace no mucho me pedíais, ¿no? El explicar un poco y el hablar un poco sobre cómo funcionaría o cómo funcionaba esto de la tributación por ciudadanía en Francia y lo que podía suponer. Así que aquí tenéis mi vídeo. Si queréis que os ayudemos con cualquier cosa, vuestro plan B o bueno, a estudiar un poco cómo podéis salir, lo dicho, lo mejor que podéis hacer es empezar a pensar en salir ya si vivís en un país de alta presión fiscal. Pues bueno, si queréis nuestra ayuda, aquí nos tenéis en libre estado. Hasta la próxima.